Bueno, yo no soy nada, no tengo ningún título, ninguna carrera, nada en absoluto, pero intento hacer muchas cosas. En el antiguo Egipto decían que cuando dices lo que eres, lo único que estás diciendo es todo lo que no eres. Yo de pequeño siempre me encantaban las historias de aventuras, esas películas de aventuras y de ciencia ficción, pues que nos llevaban a mundos lejanos, a lugares desconocidos, ¿no? Y que muchas veces tenían un guión común, era un patrón que se repetía en casi todas las películas, ¿no? Era ese mapa perdido que uno encontraba al principio de la película, que le llevaba a uno a un país lejano, donde se encontraba con tribus desconocidas, que al final siempre de alguna manera le llevaba por rutas peligrosas hasta una cascada, ¿no? Donde había una calavera de la que salía agua y uno tenía que entrar por allí para llegar al tesoro o a la ciudad perdida, ¿no? Es muy curioso cómo se repetía ese patrón. Pues quédense un poco con ese guión que luego lo retomaré. A mí siempre esas ideas quizás de niño, ¿no? Esas historias que yo siempre mantuve en la cabeza, pues a mí me hicieron viajar. Me hicieron viajar por todo el mundo y bueno, yo creo que la experiencia del viaje quizás es una de las experiencias vitales más importantes que podemos llevar a cabo. Es una experiencia donde ves lugares diferentes, convives con gente diferente, ves cosas diferentes y te das cuenta de que quizás lo que tú haces en tu día a día, tu cotidianidad, pues quizás no es lo más acertado, que hay mejores formas de hacerlo. Entonces esos viajes hace tiempo me llevaron a Perú y concretamente a la selva amazónica. Qué bonita esa selva amazónica, ¿no? Y qué romántica y qué inhóspita, ¿no? Sugiere muchas cosas. Yo cuando llegué allí me encontré que seguía siendo así, algo desconocido y al que casi se le tenía miedo. Curiosamente, el concepto que se tenía de la selva hasta hace muy poquito era que era un lugar vedado para el hombre, un lugar donde no cabían grandes asentamientos humanos, un lugar pues por las condiciones medioambientales y por el terreno, la hostilidad de la fauna y demás, pues no daba cabida a grandes asentamientos humanos, más o menos que prácticamente ahí vivían pequeños grupos nómadas de personas, ¿no? Pero curiosamente ese paradigma, ese concepto ha ido cambiando con los años, han aparecido cosas, se han encontrado pequeños asentamientos y sobre todo y principalmente se han descubierto en la frontera de Brasil unos geoglifos enormes, unos geoglifos, unas marcas en el suelo. Se han encontrado cientos, desgraciadamente se ha encontrado todo esto debido a la tala indiscriminada de árboles que se ha dado en la zona y entonces se han dejado ver en esas enormes calvas lo que ha estado oculto durante siglos, ha aparecido, se ha dejado ver. Formaciones que solo se ven desde el cielo, que nos hablan de una cultura desconocida, pero que principalmente lo que nos vienen a decir es que allí vivían millones de personas en la selva, ¿no? Entonces ese concepto que teníamos de la selva cambia, ¿no? Esas ideas, esa idea de un lugar inhóspito donde nadie vivía, pues nos cambia, ¿no? Yo con todo ese popurrí un poco en la cabeza, pues me adentré para allá, con la idea de que seguramente algo en ese desconocido verde, pues qué de poder encontrar. Y así hice, ¿no? Fui para allá, para la selva amazónica peruana, a ver qué me encontraba, a hablar con sus gentes, a conocer la geografía del lugar. Y recuerdan ustedes un poco el guión de esas películas, ese guión que le comentaban. Bueno, pues a ustedes aquí tienen su mapa secreto, el mapa perdido. Esto es Puxaro. Puxaro es una pared entera grabada en la piedra con extraños símbolos, en plena selva. Es un lugar de difícil interpretación. Es un lugar, para muchos un lugar chamánico, un lugar de poder, un lugar sagrado, y para otros muchos es un mapa, una especie de mapa antiguo que los antiguos nativos amazónicos habían grabado marcando los lugares, ¿no? Qué estampa más fantástica, ¿no? Encontrarse eso en plena selva. Y eso de alguna manera te espolea a seguir buscando, estás cerca, hay algo más allá. Y las historias así lo dicen, ¿no? Entonces yo me relaciono con los nativos, con la gente de allí, con los machillengas, con los amaracaeris, la gente que desde siempre ha vivido allí. Yo siempre he viajado solo hasta allí y eso me ha permitido integrarme con las comunidades, hablar con ellos, escuchar a los ancianos, qué tenían que contar, ¿no? Agradecían, ¿no?, que un forastero, de alguna manera, viniera a escuchar esas historias a las que nadie hacía caso. Historias que le contaban sus abuelos de lugares perdidos y bueno, que muchas veces no tenían ni tiempo ni las ganas para ir a lugares peligrosos, lugares que para su día a día no eran importantes, ¿no? Entonces, para ellos, que llegara alguien así, escucharles, incluso de alguna manera yo les motivaba a que intentáramos recoger esas historias, a no perderlas,
y sobre todo a intentar llegar a esos sitios. ¿Qué hay de verdad? ¿De verdad hay algo ahí escondido? ¿Por allí vivió alguien? Pues así hacíamos, ¿no? Y conseguí durante varios años organizar a varios grupos de expediciones nativos de la zona que dirigíamos hacia dentro de la selva, siguiendo esas historias de antiguos, ¿no? Y en uno de estos viajes encontramos a los Mashcopiros. Los Mashcopiros son nativos no contactados, gente que vive aislada voluntariamente, gente que es increíble que en pleno siglo XXI exista, ¿no? Parece mentira, pero son gente que realmente vive ajena al mundo exterior, totalmente aislados y con escaso conocimiento de las gentes que les rodean y las comunidades que existen a su alrededor, ¿no? Son la gente más indefensa de nuestro planeta, ellos no tienen voz, no interesa saber de su existencia, realmente la zona donde ellos viven es un lugar que muchas veces de ricos recursos naturales y donde, pues como les digo, no interesa saber que están allí, ¿no? Son molestos y que tienen un grave problema, un problema inmunológico, un problema que hay que concienciar a mucha gente, ¿no? Y es que cualquier contacto con esta gente puede llevar al traste con toda su comunidad, porque ellos, como muchos sabéis, pues cualquier acercamiento, cualquier contagio de cualquier enfermedad, pues para ellos puede ser letal. Cosas súper nimias para nosotros, pues como os digo, para ellos son letales. Entonces, esta gente, estas fotografías se tomaron a más de 100 metros de distancia, las tomé hace 3 años y bueno, conseguimos que gracias a unas ONGs tuvieran la difusión que se merecían y llamar la atención a muchas administraciones y decir, oye, que esta gente está aquí, que sigue viviendo, no obviéis su existencia, están aquí, en sus tierras donde siempre han vivido y el contacto es muy delicado, se ha de hacer de una forma muy responsable. Concretamente en Perú ahora mismo se están dejando ver estos Mashcopiros y es un proceso muy delicado del que tenemos que tener y darle todas las garantías posibles, ¿no? Y un poco siguiendo con esa película que habíamos dicho en un inicio, pues esas expediciones mías con los Machiguengas, con los Amaracaeri seguían adelante. Y en una ocasión tratamos de seguir una historia que hablaba de los abuelos contaban acerca de un rostro en piedra, en una cascada, realmente de película, así sonaba. Decía que era el rostro que llegaba al Paititi, a una ciudad perdida que parecía mitológica. Encontramos esto, lo bautizamos como Inca Koc. Es un rostro andino, un rostro en piedra. Quizás en la fotografía no lo aprecien, detrás hay una cascada que emana una gran laguna. Es un sitio fantástico, realmente de película. Imagínense qué sensación llegar allí, confirmar las historias de la gente. Llegar allí y pensar que quizás no, eres el primer occidental que llega allí. Habían llegado los abuelos, habían llegado algunos nativos y tú estás ahí, ¿no? Siguiendo la historia y viendo que estás viviendo una película, pero de verdad, una película real. Muy cerca de aquí, además, hay un camino de piedra que no he dicho a nadie que existe, pero que me voy dentro de 2 semanas para allá a seguir ese camino que nadie ha seguido. Estamos convencidos y sabemos con los nativos las informaciones que hay algo más allá. Hablan de unas ruinas, de un complejo arqueológico. ¿Quién sabe, no? Y recuerdan esos geoglifos que les comenté al inicio. Fíjense, esta es la civilización perdida. Estas formaciones, ese cuadrado que están viendo, tiene unos 300 metros de lado. Son imágenes que solo se ven desde el aire. Los caminos los cortan caprichosamente y no se percatan de que están ahí. Y como les digo, hay más de 200 de estas formaciones en todo Brasil, en todo un estado de Brasil. Estas formaciones se pierden en la selva y no se sabe hasta dónde llegan, no se sabe cuán grande fue esta civilización, por decirlo de alguna manera. Tenemos todos los elementos de una historia de aventuras, pero es una historia real que está ahí, ¿no? Yo solo les quiero dejar 3 ideas, simplemente. La primera es el fantástico planeta encantado en el que vivimos. Vivimos en un lugar fantástico donde quedan un montón de cosas por explorar, no lo sabemos todos. Siempre el hombre tiene la prepotencia de pensar que ya lo sabe todo. Yo siempre digo que la necedad del hombre en negarse a lo desconocido es algo que nos caracteriza. Nos cuesta, estamos anclados a las ideas y nos cuesta cambiar nuestro chip. ¿Y qué decir de un mundo como la arqueología o la historia, donde un descubrimiento nuevo da el traste con todo lo que sabía, con siglos de ideas, ¿no? Pues hay que cambiar ese chip, ¿no? No estar anclados a nuestras ideas siempre preestablecidas, ¿no? Luego no me quiero dejar a mis guardianes de la biodiversidad, a esos Mashcopiros, me encanta llamarles así, los guardianes de la biodiversidad. Estas gentes, como les digo, las más indefensas, tienen mucho que enseñarnos. Ellos mantienen viva una llama, yo creo que muchos ya hemos perdido.
nos pueden enseñar mucho sobre nosotros, sobre nuestros orígenes, sobre lo que somos, sobre el mundo que nos rodea, sobre cómo relacionarnos con ellos. Es algo que no debemos olvidar, lo que nos pueden enseñar, ni menospreciar, ni cómo son, ni dónde viven, ¿no? Y por último, simplemente decirles, la aventura está ahí fuera. El planeta encantado está ahí. No hay que irse a la selva amazónica, ni mucho menos, a cualquier sitio. Paradójicamente, yo pertenezco a un gremio profesional siempre asociado con el inmovilismo. Yo soy un simple funcionario, señores. Un funcionario que hace tiempo que pues, se dio cuenta que somos máquinas creadoras de sueños. Y suena así, pero es así. Y yo mismo lo he vivido. Es así, somos máquinas creadoras de sueños. Pero vivimos llenos de miedos, inseguridades. No seamos así. Yo creo que simplemente es cuestión de salir a andar. Muchas gracias.